Hola queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema controversial. Actualmente estamos viviendo una situación confusa en la iglesia y entonces tenemos ahora personas que están diciendo que Adán y Eva no existieron y que todo lo que se cuenta en el libro del Génesis son figuras, ¿sí? Entonces hablamos de que Adán y Eva serían personajes de ficción. Y también se están metiendo ideas de la ciencia atea a la Iglesia Católica y entonces estamos teniendo problemas de confusión con la teoría de la evolución. Y es por ello que he querido hacer este programa, además de que un hermano en TikTok nos preguntó sobre qué es lo que estaba pasando con la Iglesia respecto a estos temas. Y bueno, les quiero decir que el ser humano siempre ha buscado estar en algún extremo, ¿sí? Esto es parte de la concupiscencia que nos viene del pecado original que cometieron Adán y Eva, que vamos a ver que son seres reales. Y es un desorden en las tendencias entre lo bueno y lo malo. En este sentido, tenemos, por ejemplo, extremos como el machismo, pero también tenemos el otro extremo, que es el feminismo. Tenemos el extremo de la esclavitud y además tenemos el de la falsa libertad, que vulnera los derechos y las formas de pensar de nuestros hermanos. Tenemos el extremo de la sola ciencia, en donde no contemplamos a Dios y en donde solamente nos quedamos con lo terrenal y lo material. En este extremo, en donde se niegan las leyes mismas que Dios ha implementado y que el hombre ha estudiado en la ciencia, no para eliminar a Dios como lo hacen actualmente, sino para entender el mundo físico y material y poder tener un mejor aprovechamiento del mismo. Todas las ideas del ateísmo científico vienen de la Revolución Francesa y posteriormente los errores de Rusia al mundo, como la Santísima Virgen lo ha profetizado en Fátima. Ahora bien, esto es llevado a la contaminación de sacerdotes respecto a las teorías científicas y a las verdades religiosas. Vamos a empezar por hablar de una teoría científica, y estas son el resultado de los análisis de la experimentación de fenómenos naturales y no son absolutas. Tienen sus excepciones, tienen sus condiciones y además con el avance del conocimiento científico y tecnológico pueden ser cambiadas. Estos hallazgos o los hallazgos recientes que se hacen que se cambie la forma de ver el mundo y por lo tanto las teorías empiezan a ser obsoletas y tienen que ser cambiadas. Por otro lado, la Santa Iglesia nos enseña las verdades de Dios, de este mundo espiritual que no compete a la ciencia. Esta se dedica solo al terreno material, la ciencia solamente se dedica al terreno material, mientras que la Iglesia se vale de la Sagrada Escritura, de la tradición para explicar lo que es referente a Dios. Y además tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica una gran riqueza que viene en escritos de santos y de místicos. Y en los escritos de los místicos nosotros podemos ver al mismo Jesús y a la misma Virgen Santísima que en múltiples apariciones nos revelan grandes verdades que nosotros podemos ver en la Sagrada Escritura y que en la Sagrada Escritura nosotros las vemos de una forma muy poco explicada, ¿sí? Que nos ayudan a saber que están presentes en la vida, pero que no nos las detallan y no nos hacen entenderlas de una forma perfecta. Entonces Jesús y la Virgen cuando se aparecen, nos dejan escritos a través de estos santos, en donde nos dan oraciones, nos dan formas de vivirla, nos explican de una forma detallada cada misterio que encierra la enseñanza que nos quieren dar y que está en la Sagrada Escritura, como lo podemos ver con la Divina Misericordia que es revelada a Santa Faustina Kowalska, o la Divina Voluntad que es revelada a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Entonces, una vez que tenemos claro estas dos posiciones, nosotros podemos ver el libro del Génesis, que es en donde comienza este dilema y estos dos puntos de vista. El libro del Génesis es el primer libro de la Biblia y aquí se narran los hechos de una forma alegórica, es decir, que a través de figuras y de símbolos se explica la creación de Dios y esto es inspiración divina, ¿sí?
No quiere decir que se trate de un cuento o que carezca de validez. Quiere decir que Dios nos explica de forma sencilla algo que es muy complejo. Por ello no podemos tratar la Sagrada Escritura como un libro de historia y mucho menos como un libro de ciencia. Aquí no vamos a encontrar con fechas, en 1950 pasó esto. No, porque nos está relatando la historia de la salvación. Y tampoco lo podemos ver como un libro de ciencia porque nos habla especialmente del terreno espiritual y de cómo debemos de comportarnos para tener una buena salud del alma. ¿Sí? Podemos encontrar también en él, en la Sagrada Escritura, cuestiones científicas, claro que sí, pero no es un libro científico, es un libro que nos va a permitir entender la historia de la salvación y de la acción de Dios en el mundo. En este sentido, nosotros podemos ver en el libro del Génesis el Fiat Lux, el primer fiat que pronuncia Dios, y que es la creación de la luz. Y nosotros podemos ver en el libro del Génesis, que ahorita lo vamos a leer, que Dios dice, hágase la luz, y después dice, y la luz se hizo. Pero no explica el mecanismo por el cual fue creada la luz. Y esto podría ser un misterio eterno, a menos de que Dios quiera revelarlo o que la ciencia lo intente, pero solamente lo intente, que intente explicarlo. La verdad absoluta solo le corresponde a Dios y la ciencia, a pesar de los avances, solamente puede intentar entender el mundo. Pero tal vez la forma en la que lo esté interpretando no sea la forma correcta o la forma verdadera, sino es la forma que el mismo ser humano ha buscado y que a través de los conocimientos científicos ha ido encontrando. Entonces, de esta forma nosotros podemos ver en la Biblia, yo voy a utilizar la Biblia de Jerusalén, y dice, dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto, de su especie, con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo hierbas que dan semilla, por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro, por sus especies. Y Dios vio que estaba bien. Entonces aquí podemos ver que, o sea, Dios lo hace, pero Él establece unas leyes para que esto se haga, ¿sí? Y ahí está su soplo divino, ahí está su presencia divina y está el aliento de la vida. El mecanismo por el cual Dios genera estas plantas, estas primeras plantas, no nos lo explica la Biblia. Y la ciencia lo ha intentado explicar a través de las teorías como la teoría de la evolución, y eso de acuerdo a los hallazgos fósiles, ¿sí? Que un hallazgo fósil es esta impresión sobre la piedra que dejan los restos vegetales que pasaron condiciones especiales para poder quedar una marca sobre las piedras, ¿sí? Y entonces, a través de estos registros, los científicos pueden investigar cómo es que se vería la planta en el pasado, de cuántos millones de años hablamos sobre esta especie y tal vez cómo fue cambiando a través del tiempo, ¿sí? Pero la Biblia no nos explica los mecanismos, porque no compete a la Biblia y además porque no forma parte de la historia de la salvación. O sea, el conocer cómo evolucionan las plantas o el conocer cómo Dios crea las plantas, bajo qué mecanismos crea las plantas, no nos sirve para la historia de la salvación, no nos sirve para la salvación de nuestra alma. Por eso Dios no lo plasma en la Biblia. Lo mismo pasa con los animales marinos y con los animales terrestres que después nos habla en la Biblia. Pero ahora quiero que veamos lo siguiente. Ahora pasemos a Adán y Eva. Recordemos que el libro del Génesis utiliza figuras para representar hechos. Así utiliza la figura de una serpiente para representar al demonio. Y utiliza la figura de una fruta, que les quiero aclarar que no es una manzana. Es simplemente, el libro solamente dice la fruta del árbol prohibido. Después alguien, para hacer un comercial de las manzanas,
utiliza la manzana y entonces ahora todo el mundo piensa que el fruto prohibido fue una manzana, cuando en realidad no fue una manzana. Estamos hablando de una figura que utiliza el libro para representar al pecado y la desobediencia a Dios. Sin embargo, Adán y Eva son personas físicas reales que nuestra iglesia considera como nuestros primeros padres y que nosotros lo vemos plasmado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Además, en la misma escritura podemos ver, por ejemplo, en las cartas de San Pablo, que se refiere a Adán como una persona y no como a una figura. Lamentablemente, actualmente, como les comentaba, tenemos un mal modernismo y tenemos sacerdotes que se han inclinado hacia tendencias erróneas que hace que se cometan errores como decir que Adán y Eva no existieron. Y entonces aquí entramos en que si ellos no existieran, el pecado original tampoco existiría, puesto que al ser nuestros primeros padres nos lo heredan, ¿sí? Si ellos no existieran, no habría nada que heredar. Además, si nos vamos a mayor profundidad y analizamos escritos de místicos en donde habla Jesús, como María Valtorta y Luisa Picarreta, encontraremos pasajes en donde el mismo Jesús habla de Adán y de Eva como personas reales, incluso les llama hijos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la contaminación de la ciencia atea y del evolucionismo ateo, que contamina nuestra iglesia. Y considero importantes leerles esto que dice Jesús a María Valtorta sobre la evolución de Darwin. Esto lo podemos encontrar en los escritos de Jesús a María Valtorta, con la fecha del 20 de diciembre de 1943. Dice Jesús: uno de los puntos en los que vuestra soberbia naufraga en el error, que además de todo degrada su propia soberbia, dándoles un origen que si estuvieran menos pervertidos por el orgullo, repudiarían como humillante, es el de la teoría darwiniana. Por no admitir a Dios, quien con su potencia puede haber creado el universo de la nada y al hombre del barro ya creado, toman para su paternidad la de una bestia. No se dan cuenta que se disminuyen, porque piénsenlo, una bestia, por muy perfecta que sea, seleccionada, mejorada, perfeccionada en la forma y en el instinto, y si quieren también en la formación mental, será siempre una bestia. ¿No se dan cuenta de esto? Esto atestigua desfavorablemente respecto de su orgullo de pseudo superhombres. Pero si no se dan cuenta, no seré yo quien malgaste palabras para convencerlos y convertirlos del error. Solo les pregunto una cosa, que tantos como son, nunca se han preguntado. Y si me pueden responder con los hechos, no combatiré más esta degradante teoría suya. Si el hombre es derivado del mono, que por evolución progresiva se ha hecho hombre, ¿cómo es que en tantos años que sostienen esta teoría, nunca han logrado, ni siquiera con instrumentos perfeccionados y métodos actuales, hacer de un mono un hombre? Podrían tomar una pareja de monos inteligentes, los hijos más inteligentes y después los hijos inteligentes de estos, y así sucesivamente. Tendrían ya muchas generaciones de monos seleccionados, instruidos, cuidados con el más paciente, tenaz y sagaz método científico, pero tendrían siempre monos. Si acaso hubiera un cambio, sería este, que las bestias serían menos fuertes físicamente que las primeras y más viciosas moralmente, ya que con todos sus métodos e instrumentos habrían destruido aquella perfección con la que mi padre creó a estos cuadrumanos. Otra pregunta: si el hombre ha venido del mono, ¿cómo es que ahora el hombre, incluso con injertos y cruces repugnantes, no se vuelve mono? Incluso serían capaces de intentar estos horrores si supieran que ello podría confirmar su teoría, pero no lo hacen porque saben que no son capaces de hacer de un hombre un mono. Harían un feo hijo de hombre, un degenerado, un delincuente quizás, pero nunca un verdadero mono. No lo intentan porque saben de antemano que tendrían un pésimo resultado y su reputación saldría arruinada. Por esto no lo hacen, no por otra cosa, porque no sienten ningún remordimiento ni horror por degradar un hombre a un nivel de un animal para sostener su tesis. Son capaces de esto y de mucho más. Ustedes son ya animales porque niegan a Dios,
y matan el espíritu que los diferencia de los animales. Su ciencia me produce horror, degradan la inteligencia, y como locos ni siquiera se dan cuenta de hacerlo. En verdad les digo que muchos primitivos son más hombres que ustedes. Y en este texto que Jesús le dice a María Valtorta, nosotros vemos una gran dureza de Jesús respecto al tema. Aquí Jesús nos está hablando de varios puntos. A Jesús le da asco nuestra ciencia. Nuestra ciencia debería de cumplir la función de dar gloria a Dios y a su vez de exaltar al hombre en su justa medida. Pero nuestra ciencia no lo hace. Y denigrando al hombre, volviéndolo un animal, nosotros estamos denigrando también a Dios. Y además sembramos en el corazón la duda de la existencia de Dios. Esta ciencia nuestra quiere aplicar los mismos principios a plantas, microorganismos y animales. Y quiere incluir al hombre dentro de este grupo de animales. Nosotros debemos de tener claro que el hombre es diferente. El hombre, además de tener un cuerpo físico como lo tienen todos los demás seres creados, tiene un alma. Y esta alma tiene sus respectivas potencias: la voluntad, la inteligencia y la memoria. Todos los demás seres creados carecen de esta alma y por lo tanto de estas potencias. Y es por ello que el hombre es aparte de las leyes que rigen a todos los demás seres vivientes. Y nosotros podemos ver esto en el capítulo 2 del Génesis, en donde se nos narra cómo Dios crea al hombre de una forma diferente a como lo hizo con los otros seres. A los otros seres les dijo: crezcan las plantas de la tierra. No nos explica el mecanismo, pero se formaron las plantas. En cambio, en el hombre, lo mismo hace para los animales marinos y terrestres y voladores. Pero para el hombre toma barro del suelo y él mismo con sus propias manos crea al hombre y después con sus mismas manos crea a la mujer a través de la costilla del hombre. Entonces, la especie humana es única. Y nosotros lo podemos comprobar viendo las especies de monos. Nosotros podemos encontrar varias especies de monos, varias especies de peces, de mariposas, de aves, pero no hay varias especies de humanos. Solamente hay una especie de humanos. Sí tenemos varias razas que se distribuyen a lo largo de toda la Tierra, pero no tenemos humanos con características diferentes, que generaría una nueva especie. No hay nuevas especies de humanos, porque somos parte de la creación perfecta de Dios. Nosotros no tendríamos que estar como estamos ahora. El pecado original trajo consecuencias, y una de las consecuencias más importantes fue que perdimos la condición divina. Nosotros no íbamos a ser inferiores a Dios. Íbamos a estar a la par de Dios para darle Dios a Dios. O sea, ¿cómo vamos a pensar que Dios iba a hacer algo imperfecto para que le diera honores? Es como si nosotros pretendemos tener a un gato como un sustituto de una persona humana. No podemos platicar con un gato esperando que el gato nos responda y nos corresponda con el amor total que nos puede corresponder una persona. De la misma manera, Dios iba a crear dioses que le dieran gloria y que le dieran alabanza, y que pudiera compartir con ellos todo lo que Él había creado, pero nosotros al caer en el pecado original perdimos todo eso. Y ahora podemos recuperar estos conocimientos y esta condición divina con el conocimiento y la puesta en práctica de la divina voluntad que nuestro Señor Jesucristo le revela a la sierva de Dios Luisa Picarreta. Ahora, para entender mejor todo esto de la evolución, quiero leerles lo que comenta el padre Carreira respecto a la evolución, y esto nos va a ayudar a entender que el mecanismo por el cual se forma la vida es desconocido,
y además nos ayuda a entender que no es fácil la formación de la vida. Dios es el único capaz de crear y dar el soplo o aliento de la vida, como lo dice la Sagrada Escritura. ¿Cómo ocurre la evolución? Primeramente preguntémonos, ¿cómo apareció la vida? Y la respuesta es, nadie lo sabe, ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Hay una manera de hablar que suena muy lógica, que viene a decir que si hay elementos adecuados en una charca primitiva y estos elementos puede ser que se produzcan en la atmósfera por descargas eléctricas, etc., entonces se producirá la vida espontáneamente. Esto suena muy lógico hasta que uno lo examine en detalle. Decía un biólogo recientemente, yo les voy a dar una situación todavía más positiva. Voy a comenzar con un frasco con agua pura y voy a meter ahí unos cuantos millones de células vivientes. Luego voy a usar una batidora y deshacer todas estas células. Entonces en ese líquido estarán todos los elementos necesarios para la vida, pues ahora siéntense ustedes a esperar que se forme una célula viviente. No se forma. De modo que no basta tener todos los elementos necesarios para la vida para que se forme la vida. Por eso uno de los físicos que estudió el tema, muy famoso, Sir Fred Hoyle, comentaba que decir que la vida, la primera célula, aparece por azar, es la teoría de la chatarrería y el huracán. Ponía el siguiente ejemplo. Tengan ustedes una chatarrería, un campo con centenares de trozos de plástico, de hierro, de metal, con tornillos y todas las cosas. Viene un huracán, revuelve todo aquello y deja un jumbo listo para volar. ¿Quién se lo cree? Una célula es más complicada que una galaxia, mucho más complicada que la Vía Láctea entera. ¿Hay algún cálculo de probabilidad que se forme por azar el ADN? Sí hay un cálculo, lo han hecho unos cuantos científicos. El cálculo dice que habría una probabilidad de un número que se escribe con un 1, seguido de 126 ceros. Para que nos demos cuenta de lo que es este número, sepan que el número de partículas elementales que se calcula existen en todo el universo observable es 1 seguido de 90 ceros, pues habría que multiplicar ese número por 1 trillón de trillones y entonces tal vez habría una probabilidad en ese número. Entonces voy a hacer una pausa a la lectura para que veamos qué tan improbable es que haya la aparición del ADN. Es algo impresionante. Y en el ADN vemos la perfección de Dios. Continúo leyendo. ¿Y qué probabilidad hay de que se forme por azar el genoma humano? Una probabilidad en un número que se escribe con un 1 seguido de 12 millones de ceros. Estos son los cálculos hechos por científicos, no por filósofos o teólogos. De modo que decir que la vida debe aparecer espontáneamente siempre que haya unas cuantas sustancias químicas adecuadas en un charco es no tener idea de lo que se está diciendo. Segundo problema. ¿Cómo ocurre la evolución? Por cambios genéticos. Estos cambios genéticos al azar deben producir nuevos órganos que funcionan. Luego entra en juego el medio ambiente y los que tienen una mutación orgánica que permite sobrevivir mejor en un entorno dado. Y estos son los que sobreviven y los otros no. Primero, ¿cuál es la forma de vida más elemental que existe? Una sola célula. ¿Han desaparecido las células sueltas cuando hubo nuevas formas más complejas de vida? No. Durante 3.000 millones de años toda la vida en la Tierra fue solo microbios, células sueltas. Cada uno de nosotros tiene todavía en su intestino más microbios que seres humanos hay en todo el planeta, de modo que las formas más elementales de vida no han desaparecido. Hubo luego seres vivientes, con una cáscara dura externa, almejas, caracoles marinos, trilobites. ¿Han desaparecido estos cuando vienen los vertebrados? No, hoy siguen existiendo. ¿Han desaparecido los seres sin esqueleto cuando aparecen los que tienen esqueleto? Tampoco, siguen estando ahí. El mismo medio ambiente es el mar para una medusa, para un microbio,
para una almeja, para una sardina, para un tiburón, para una ballena. ¿Por qué en el mismo ambiente hay esta variedad de formas? ¿Cuál es la mejor adaptada al medio ambiente? Todas están igualmente adaptadas y son muy distintas. Por si esto fuera poco, me dicen los biólogos que que una mutación no sirve de nada. Para que un organismo tenga una nueva capacidad, un nuevo órgano que le permita sobrevivir mejor, tiene que darse en el mismo organismo muchas mutaciones simultáneamente y de una manera coherente. Durante tiempos muy largos se van acumulando mutaciones hasta que se llega a una situación crítica, ya de muchas mutaciones que se complementan y entonces hay un cambio que puede ayudar al organismo. Es enormemente improbable que en el mismo organismo coincidan muchas mutaciones adecuadas, todas al azar, para dar lugar a una nueva función, es decir, a un nuevo órgano. Pero el problema no termina ahí. Dicen luego los biólogos que si esta situación ocurre solo en un organismo, no tiene probabilidad alguna de perpetuarse. Es decir, de que las demás especies tengan esta característica, que tiene que ocurrir en miles de organismos simultáneamente, y esto es prácticamente imposible, ni calcular que tenga probabilidad alguna. Por tanto, una cosa es decir que ha habido evolución y otra cómo ha ocurrido. Por azar, porque sí, no lo entendemos. Lo que hay es, desde un punto de vista lógico, la necesidad de reconocer que los órganos tienen una función, que tiene algún tipo de finalidad. El ojo no se entiende si no es para que forme imágenes. El corazón no se entiende si no es como una bomba aspirante impelente para mandar la sangre por el organismo y así sucesivamente. Pero la ciencia no puede hablar de finalidad, porque nunca puede demostrar ni que exista ni que no exista. Por tanto, tan equivocados están los que dicen que la ciencia demuestra que ha habido una finalidad en toda esa evolución, como los que dicen que la ciencia demuestra que no la ha habido. Solo se justifica que hablemos de azar cuando no podemos dar una razón. Pero el azar no es una fuerza física. ¿Se puede medir el azar con un experimento? No. ¿Se puede poner el azar en una fórmula matemática? Tampoco. El azar es solamente una manera culta de decir porque sí, pero no explica nada. Por eso la ciencia tiene que reconocer sus límites, que son muy obvios, especialmente en la evolución vital, y no puede negar lo que no puede experimentar, ni en sentido positivo ni en sentido negativo. La ciencia tampoco puede explicar el paso de vida no inteligente a vida inteligente. ¿Por qué? Porque para un científico la materia se define por sus operaciones. Materia es todo, y todo aquello que actúa al menos por una de las cuatro fuerzas reconocidas: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y lo único que pueden hacer estas cuatro fuerzas es modificar a la materia. ¿Alguna de ellas puede explicar una poesía? No. ¿Alguna de ellas puede explicar el que yo tengo libertad para decidir lo que hago? No. ¿Alguna de estas cuatro fuerzas puede explicar que yo pienso? No. Entonces no me digan que por evolución de la materia aparece el hombre espontáneamente con inteligencia y libertad, porque ninguna de las actividades de la materia explica eso. De la misma forma, decir que la inteligencia aparece espontáneamente cuando ya hay suficiente cerebro va en contra de todo lo que es dato científico. Hay personas bien documentadas en medicina que tienen una situación que se llama hidrocefalia. En estos casos, la cavidad craneal está en su mayor parte llena de un líquido acuoso y tienen un hidrocéfalo típicamente. Tiene solo la décima parte de tejido cerebral de lo que tenemos normalmente. Aquí hago una pausa. En las personas con hidrocefalia es como si tuvieran un cerebro pequeñito nadando en una gran cantidad de líquido, ¿sí? La cantidad de neuronas que tienen es menor. Continúo leyendo. ¿Lleva esto consigo que sean tontos los hidrocefálicos? No,
pueden ser más listos que cualquiera. Hay un caso que tengo yo documentado con todos los datos de la persona que es y quien lo estudió, un estudiante de matemática pura, publicando artículos en revistas de alto nivel profesional de matemática pura, con una cabeza un poco demasiado grande para lo normal. Alguien tuvo la curiosidad de pedirle que le dejase estudiar su cerebro. Le hicieron una serie de radiografías y equivalentes, y resultó ser un caso de hidrocefalia. Su corteza cerebral era solo la 10ª parte de lo normal, y era un muchacho no solamente muy listo, sino perfectamente normal desde un punto de vista de relaciones humanas. Por otra parte, el delfín no tiene más cerebro que nosotros, y el elefante más todavía. No piensan, no producen arte. El problema profundo es que la misma ciencia no puede explicar el espíritu humano, que no puede venir por evolución material. La materia solo da materia, y esto no tiene prueba alguna en contra de ningún dato científico. Quien diga lo contrario tiene que explicar cómo ocurre este paso de no inteligencia a inteligencia, y nadie lo ha hecho. Se habla a veces de la informática de una manera equivalente, y se dice que un ordenador ya tiene inteligencia solo con corrientes eléctricas. Es pura falta de lógica decirlo. ¿Qué es un ordenador acabado de hacer en la fábrica? Es un ladrillo. Tiene que haber alguien que le ponga un programa, y el programa tiene sentido para el que se lo pone y para el que pretende usarlo, para el que aprende a usarlo. Pero no tiene sentido para el ordenador, y el ordenador sigue sin saber lo que hace, ni tener interés alguno en hacerlo. Por eso, como dijo un gran físico, un ordenador es simplemente un tonto muy rápido, y no existe inteligencia artificial. De esta forma, nosotros podemos entender que Dios es el creador de todo lo material y lo espiritual, que la evolución no explica el que el hombre tenga un alma, el que el hombre tenga las potencias de esa alma, la inteligencia, la memoria y la voluntad. Que Dios ha puesto leyes naturales para regir la materia y además leyes espirituales para regir a las almas, a los ángeles, demonios y demás entidades espirituales que no conozcamos. Y finalmente, que Adán y Eva no son solo una figura o un símbolo, y que son seres humanos de carne y hueso, creados por Dios, y que dieron origen a toda la especie humana. Entonces, si queda alguna duda, por favor escríbanmela y haré videos para poder contestar a estas preguntas. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.